Hay santos de espada y batalla, de coronas y grandes discursos. Y luego, hay santos de escoba y silencio. Santos que encuentran a Dios en el rincón que nadie mira, en la tarea que todos evitan. A San Martín de Porres, el pueblo, con esa sabiduría que no necesita doctorados, lo llamó Fray Escoba. Y el apodo era un retrato perfecto, mestizo, hijo no reconocido de un noble español y una mujer negra liberta, aprendiz de barbero y cirujano menor, hermano lego dominico, que dedicó su vida a barrer el suelo de su convento. Y dicen que de paso, barrió tristezas, enfermedades y hasta el orgullo de los corazones más duros. Este es un retrato del milagro humilde. Ese que no sale en los titulares, que no mueve ejércitos ni construye catedrales de piedra, pero que te cambia la vida con un gesto, con un plato de sopa, con una puerta que se abre cuando todas las demás se han cerrado. Para entender a Martín, hay que viajar a la Lima de 1579, una ciudad vibrante y cruel, capital del Virreinato del Perú, donde el oro de las Américas se contaba en los palacios mientras la pobreza se escondía en los arrabales. El mundo todavía olía a océano por descubrir, pero también a las profundas heridas de la conquista. En esta sociedad de castas rígidas, Martín nació en la encrucijada de dos mundos, en una posición que muchos consideraban una mancha. Su padre, Juan de Porres, caballero de la Orden de Alcántara, tardó en reconocerlo. Su madre, Ana Velázquez, lo crió con lo poco que tenía. Esta herida de origen, en lugar de amargarlo, parece que le abrió los ojos a todas las demás heridas. Aprendió el oficio de barbero, que en aquel entonces era media medicina: sacar muelas, aplicar sanguijuelas, curar heridas. Un oficio de contacto directo con el dolor ajeno. Con ese saber, y un deseo inmenso de servir, llamó a las puertas del convento de Santo Domingo. Por su condición de mulato, no podía ser fraile de pleno derecho. Entró como donado, el último escalón, un sirviente. No le importó. No buscaba honores, buscaba un lugar donde amar. No predicaba en cátedras, predicaba barriendo. Porque hay sermones que solo entiende el corazón. Su escoba no era un símbolo poético, era su herramienta, su oficio, su púlpito. Con ella, declaraba la guerra a la suciedad, pero también al abandono. Limpió suelos, sí, pero también curó llagas con ungüentos que él mismo preparaba con hierbas del huerto. Cocinó para sus hermanos frailes, pero también para la multitud de mendigos que se agolpaba en la portería. Cosió los hábitos raídos de la comunidad y la ropa rota de los pobres. Salió a pedir limosna, no para el convento, que tenía sus rentas, sino para sus pobres, para los que no tenían a nadie. Su jornada era un mapa de la caridad. Si faltaba pan en la despensa, repartía el suyo. Si faltaba una cama para un enfermo, le cedía la suya. Si faltaba paciencia ante la queja, la ponía él, con una sonrisa que desarmaba. Y poco a poco, sin que nadie lo planeara, el convento empezó a parecer menos un claustro y más un hospital de campaña. Un hospital del alma. Y donde la realidad se mezcla con el asombro, la tradición popular empieza a contar historias. Historias que se susurraban en los mercados y en las plazas. Que los animales obedecían su voz, hasta el punto de hacer comer del mismo plato a un perro, un gato y un ratón, enemigos naturales, para enseñarles a compartir. Que multiplicó los alimentos en la cocina cuando no había suficiente para todos. Que tenía el don de la bilocación. Se le veía cuidando a un enfermo en Lima y, en el mismo instante, socorriendo a un comerciante en México. Que cruzaba puertas cerradas y los muros de la burocracia y la dureza de corazón con la llave maestra de una sonrisa humilde. Milagros, exageraciones de un pueblo agradecido, tal vez. Pero la verdad profunda de estas leyendas no está en si desafían o no las leyes de la física. Su verdad reside en el impacto que tuvo su amor. Quien recibió un cuenco de sopa caliente en un día helado, quien sintió una mano en la frente aliviando la fiebre, quien fue tratado con dignidad por primera vez en su vida. Esa persona dirá sin dudarlo que fue un milagro más que suficiente. Fray Martín tenía una norma no escrita, un mandato interior que regía todos sus actos: que nadie se vaya sin ayuda. Y esta norma lo puso en conflicto más de una vez con las reglas del convento. La clausura era estricta,
y estaba prohibido alojar a seglares, y mucho menos a mujeres, dentro de los muros. Pero cuando Martín encontraba a un moribundo en la calle, ¿qué era más importante? ¿La regla o la persona? Para él, la respuesta era clara. Rompiendo protocolos, llevaba a los enfermos más graves a su propia celda, convertida en una pequeña enfermería clandestina. Buscaba remedios en su botica, pero si no los tenía, inventaba soluciones. Su caridad era indisciplinada, creativa, a veces incluso subversiva. No era un gestor de expedientes ni un administrador de la caridad. Era un padre para los rotos, un hermano para los olvidados. Por eso el pueblo, mucho antes que el Vaticano, lo proclamó santo. Lo hicieron su patrono oficioso, el protector de todos los que, como él, trabajan en la sombra, las empleadas del hogar, los porteros, los barrenderos, los auxiliares de enfermería, los voluntarios. Toda esa inmensa retaguardia del amor que sostiene el mundo sin que nos demos cuenta. Su devoción no se quedó en Lima. Cruzó el Atlántico en los barcos, en las historias de los marineros, en el corazón de los emigrantes. En España y en toda Hispanoamérica, su figura se hizo familiar. Se le reza en la intimidad, en lo cotidiano, cuando faltan las fuerzas no para las grandes gestas, sino para lo pequeño e interminable. Esa montaña de ropa que planchar, esa cocina que nunca acaba de estar limpia, ese turno de noche que se alarga, ese familiar enfermo que cuidar día tras día. Porque Fray Escoba entiende de cansancios, conoce el peso de la rutina, la santidad del deber cumplido sin aplausos. Él sabe que la heroicidad, a veces, es simplemente volver a empezar mañana. Sabe que la santidad, a menudo, es pasar la mopa sin hacer ruido. Su vida es tan actual, que parece un manual de instrucciones para un mundo con prisa y a menudo, deshumanizado. Aquí van 5 gestos de Fray Escoba para nuestros tiempos rápidos. 1. Servir primero. Antes de reclamar tu sitio, asegúrate de que los demás tienen el suyo. Haz hoy un trabajo invisible, uno de esos que nadie nota a no ser que falte. Y hazlo con esmero, como si fuera la obra más importante del mundo. 2. Puertas abiertas. Acostúmbrate a mirar a los márgenes, en tu trabajo, en tu barrio, en tu familia. Busca a quien nadie ve, saluda a quien todos ignoran. Tu atención puede ser el único refugio de alguien. 3. Remiendo y remedio. En una cultura de usar y tirar, elige reparar. Repara algo roto en casa, una relación dañada en el barrio, una confianza perdida. Sé un artesano de la reconciliación. 4. Pan compartido. La hospitalidad es un lenguaje universal. Cocina para otro, invita a un café, comparte tu postre. Aunque sea un plato sencillo, el alimento compartido nutre el cuerpo y el alma. 5. Silencio con sonrisa. Vivimos saturados de opiniones, de ruido, de juicios. A veces, el acto de amor más grande es callar, escuchar de verdad y ofrecer una sonrisa que no pide nada a cambio. A veces, hablar menos es amar más. Fray Martín de Porres murió en Lima el 3 de noviembre de 1639. Cuentan que toda la ciudad, desde el virrey hasta el último mendigo, acudió a despedirse de él. Había vivido como el último, y se fue honrado por todos. Pero su historia no terminó ahí. Su escoba, ese humilde trozo de madera y paja, se convirtió en un símbolo que sigue barriendo el polvo de nuestro egoísmo. Sigue barriendo en cada casa donde alguien limpia por amor, y no solo por un sueldo. En cada hospital, donde una mano cuida sin mirar el cronómetro. En cada cocina, donde alguien sirve la mesa antes de sentarse a comer. No hizo ruido en vida. No escribió tratados ni lideró revueltas. Por eso, precisamente por eso, su mensaje resuena tan fuerte hoy. Se le oye en todas partes, donde hay un gesto de servicio silencioso. Si este retrato del santo de lo pequeño te tocó el corazón, suscríbete para no perderte más historias como esta. Comparte este vídeo para que el mensaje de Fray Escoba llegue más lejos. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál será tu gesto, Fray Escoba, hoy? Nos vemos en el próximo capítulo de Las cosas de Felipe.